Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. El alumno Juan Andrés Camacho defenderá su trabajo titulado Ciencia accesible, la perspectiva de los discapacitados motores, tutorizado por el profesor Bartolomé Salmerón Herrera. Cuando quieras, puedes empezar. Primero de todo, buenas tardes. Por la venia del tribunal me dispongo a defender mi trabajo de investigación titulado Ciencia accesible, la perspectiva de los discapacitados motores, y dirigido por Bartolomé Salmerón Herrera. Primero de todo, me gustaría empezar con una cita de un famoso escritor y activista de los derechos de los discapacitados que dice: "No mayor discapacidad en la sociedad, la incapacidad de ver el valor de una persona". Se empezará con una breve introducción al marco de hoy. Posteriormente, con la metodología implementada, se analizarán los resultados y se pondrán las conclusiones. La actualidad del tema escogido es innegable. Y investigando un poco, encontré estas noticias a nivel nacional, por ejemplo, en Bilbao, premiando a un también una noticia relacionada con Castilla-La Mancha, donde el Fomento destina más fondos, y en el ámbito local, el Yacimiento de Cieza recibe el cuarto premio en la categoría de accesibilidad. También así, el Ayuntamiento de Cieza habilita datos accesibles en el ámbito de la naturaleza. ¿Les parecería interesante este dato que estima la OMS en 1.300 millones de personas discapacitadas en el mundo? 4,38 millones en España y 109 por cada 100.000 en la región de Murcia. Dicho esto, ¿qué es la discapacidad que aquí contiene? La discapacidad es la situación de la persona que por sus condiciones físicas o mentales se enfrenta con notables barreras de acceso a su participación social. Es decir, existen 4 tipos: física, sensorial, intelectual y mental. La que nos ocupa es la física, que se divide en funcional y orgánica. Dicho esto, la discapacidad motora es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura, según la OMS. Estas son las diversas causas que pueden producir discapacidad motora y las partes del cuerpo afectadas. La accesibilidad, según la Ley General de los Derechos de los Discapacitados, es la condición que debe tener, es la condición que todo debe tener para que sea utilizable y entendible para todas las personas, independientemente de que tengan discapacidad o no. El punto razonable, según Cayo, es si es oportuno, los ajustes que se hagan no deben ser indebidos o desproporcionados, afectando al resto de las personas. Teniendo definido estos conceptos, se puede definir lo que es una ciudad accesible. Es aquella que permite que toda la ciudadanía, tenga o no discapacidad, pueda vivir, desplazarse y participar en la vida urbana. Para esto se siguen unos criterios, son los criterios tales: la deambulación, que es la acción de ir de un sitio a otro; la aprehensión, que es la acción de alcanzar algo; la localización, que es la acción de poder localizar un lugar en un lugar y momento determinado; y la comunicación con otras personas. Un ejemplo de una ciudad accesible que siga los criterios DALCO sería que yo en silla de ruedas pueda salir de mi casa hasta el cajero, en el cajero pueda alcanzar las teclas desde mi silla de ruedas. Si luego quiero ir a un parque, tener bien señalizadas las entradas accesibles, y luego si me voy a un bar, que la barra del bar no interfiera en la comunicación entre el camarero y yo. Para esto se utilizan los principios del diseño universal, que son 7. Y estos son, según un concepto: el uso equitativo, el uso flexible, el uso simple e intuitivo, la información perceptible, la tolerancia al error, el mínimo esfuerzo físico y un adecuado tamaño de aproximación. Y por último, se estudia el estudio y propuesta de soluciones para mejorar la accesibilidad en la ciudad y su inclusión en el plan de acción de la Agenda Urbana de Cieza 2030. Pasamos ahora con la metodología y aquí se expone una pregunta de investigación, que es la siguiente: ¿es Cieza accesible para personas con discapacidad motora? Para ello se pregunta un objetivo general, que es el siguiente: identificar el grado de accesibilidad que perciben las personas con discapacidad motora.
Y para conseguir el objetivo general se consiguen dos específicos. El primero, analizar los puntos accesibles, y el segundo, que es lo contrario, identificar qué necesidades encuentran los discapacitados. Este trabajo tiene un enfoque cualitativo, ya que el trabajo busca comprender la perspectiva de las personas con discapacidad motora, un alcance descriptivo al estudiar el grado de accesibilidad que perciben, un carácter transversal al fotografiar el estado de accesibilidad y una toma de datos cualitativa por los instrumentos utilizados. Los instrumentos son los siguientes: son 5. Entrevistas expertos, registro documental, encuesta, grupo focal y observación de participantes. Su contexto y participantes. Se realiza en la ciudad de Ceuta, con 20 sujetos encuestados, 10 personas en el grupo focal y 6 de observación no participantes. Este trabajo tiene validez y confiabilidad al que sus instrumentos miden lo que tienen que medir independientemente de la persona que los utilice. También porque, según Martínez, en este trabajo se utiliza la triangulación, que según Martínez permite la validación de diferentes datos tomados por diferentes instrumentos. Estas son las bases de la investigación y me centraré y explicaré a fondo el trabajo de campo. Primeramente, se hizo una entrevista a expertos en marzo de 2020, donde se sacó el registro documental. Entre abril y mayo de 2023 se realiza una encuesta, que fue pasada en septiembre, posteriormente validada por un pretest en verano. El grupo focal en octubre. Y la asociación no participante con mi abuelo en los meses de verano y con el resto de sujetos en el mes de noviembre. Ahora se analizarán los resultados. Primero, con Carlos Verdú, que es el ingeniero técnico de urbanístico en el Ayuntamiento de Cieza, y gracias a él pudimos sacar el estudio y propuestas de solución, donde se saca el registro documental. Y Pepe Piñera, que es el directivo de la Asociación Tocados del Ala, del cual nos concede los contactos y las oportunidades para realizar este investigación. Del registro documental sacado por Carlos Verdú, tenemos la ejecución de calles con plataforma única, ejecución de vados peatonales y ejecución de plataformas. La mejora de la accesibilidad al paseo, haciendo peatones en las calles, la señalización de plazas de aparcamiento para personas con discapacidad, la ordenación del espacio en el centro de salud Cieza Este y en la estación de autobuses, y el diseño de mobiliario urbanístico accesible. La encuesta se compone de 23 preguntas y se divide en 4 bloques. En el bloque 1 se extraen los datos personales. El 90% de los encuestados son hombres. El 70% presenta una discapacidad grave o total. El 65% requiere de silla de ruedas como ayuda al vecino. Y el 56% de acompañamiento rural. En el bloque 2, los motivos los bloques 2 y 3, por la cantidad de datos, se pondrán los más importantes, que son el paseo, las compras y otros. Otros se refieren a culto, asociaciones y talleres. Esto es un fallo de la diapositiva. Y siguiendo con esto, en el bloque 2 se valora también el grado de accesibilidad en las siguientes actividades. Se extrae que todos pueden hacer las actividades con ayuda continuada y ninguno puede hacerlo con total independencia y en su mayoría. Aquí igual, en la accesibilidad en las calles, consideran que la altura de aceras, bordillo y pavimento poco accesible, y cruces de calzada, rampas y pasos de peatones más accesibles. Y ahora, ¿qué causa la deficiencia en las aceras? Pues principalmente obstáculos, tales como farolas, árboles, papeleras, o el mal estado y el buen uso. Cabe destacar que ninguno de los encuestados piensa que las aceras son totalmente accesibles. ¿Qué causa la deficiencia de accesibilidad de los cruces? Pues en este caso, el mal estado y la falta de rampas. Y cuando hay rampas, la disposición de la misma. ¿Qué causa la deficiencia en los pasos de peatones? Pues principalmente el mal estado de los pasos de peatones, la falta de rampas y, en su defecto, la falta de pasos de peatones. En el bloque 3 se estudia el grado de accesibilidad relativa en la investigación.
siendo edificios administrativos, supermercados y centros de salud y hospital los más accesibles. Y en su efecto, el mercado y acceder a él, viviendas de familiares y amigos, viviendas propias, las menos accesibles. Y por último, en el último bloque de la encuesta, la accesibilidad en transporte, se extrae que el 75% no dispone de un vehículo adaptado y el 40% tiene una plaza de aparcamiento, pero el 90% piensa que debería haber más plazas debido a sus carreras. Y el 50% piensa que el autobús urbano no está correctamente habilitado para sus discapacidades. El grupo focal se centra en deficiencias en la accesibilidad, como aceras, cocheras, acceso a viviendas, edificios oficiales, paseos ribereños, bares y restaurantes y transporte público. También se trae una buena accesibilidad en el Cine Capitol, la biblioteca, el Museo Sillasa, servicios sociales, el hospital, el centro de salud, la piscina municipal y el centro de bebida. Se traen también propuestas donde hicieron mucho énfasis en la mejora de las aceras, promoción de viviendas accesibles y la aplicación de la ley, que muchas veces la llevan los arquitectos, la llevan al límite y algunas veces no la comprenden. Y último instrumento, la observación no participante. Y este es el área de implementación, que va desde las copas hasta la plaza de las Cortes Españolas. El primer sujeto, Peñabuelo, y lo acompañé desde el polideportivo Mariano Roja al centro ocupacional Las Copas. En esto se detecta una inexistencia de aceras y pasos de peatones, lo que es muy peligroso por el tránsito de coches. En el sujeto 2 se lo acompañó por la avenida Juan 23 y se detectan pasos de peatones con rampas elevadas, que complican el acceso y la salida del mismo. Y los sujetos 3, 4, 5 y 6 se les acompañaron por todas estas carreras. Y se comprobó el mal estado de las aceras, el mal estado de pasos de peatones y bordillos que directamente imposibilitan, como en esta imagen ven, imposibilitan el paso a la acera. Y en esta acción lo que debería hacer sería o rodear la manzana o ir por la calle con los riesgos que tiene. También el difícil acceso a las viviendas, con bordillos que imposibilitarían una entrada a este portal, con una silla de ruedas. La triangulación de los 5 instrumentos se divide en puntos accesibles y en deficiencias. Como se ve, en los puntos accesibles, en más de 2 instrumentos coinciden los datos, por lo que aporta validez y confiabilidad, al igual que en las deficiencias. Por último, expondré la conclusión. Recordar el objetivo general, que es identificar el grado de accesibilidad, y el objetivo específico 1, que es analizar los puntos accesibles, y el objetivo específico 2, que son las deficiencias. En el objetivo específico 1 se trae como conclusión que los parques y jardines, centros educativos, centros de salud y hospital, cines y teatros, museos y administración pública son accesibles y con sus deficiencias. Y en el objetivo específico 2 se identifica que el mercado, tiendas de barrio, cafeterías y restaurantes, la falta de taxi adaptado y las construcciones privadas presentan una accesibilidad de programa. En conclusión, se presenta una buena accesibilidad en el conjunto de Cieza, siendo las partes más accesibles el ámbito público y las zonas nuevas, y las menos accesibles las zonas más antiguas del pueblo y las construcciones privadas, por ejemplo, edificios residenciales y cualquier tipo de construcción en particular. Para terminar, me gustaría acabar proponiendo un futuro trabajo de investigación relacionado con el mío, que es si Cieza es accesible para discapacitados visuales. Estas son algunas de las referencias y, por último, me gustaría agradecer a Pedro Peinado por corregirme siempre y hacer que el trabajo vaya para adelante, a Bartolo, porque siempre me ha ayudado en cuanto a las cosas, la parte práctica también me ayuda mucho a la hora de corregir. Y a mi madre, que siempre ha estado ahí, siempre le he podido preguntar lo que quería, siempre me ha ayudado. Y con esto me pongo a la expresión del jurado. Bueno, muchas gracias por la presentación. Damos paso al tutor, por si quiere. Bueno, mi nombre es
¿Se oye? Sí. Enhorabuena por la exposición, muy tranquila, bastante bien. Yo quisiera poner en valor, destacar sobre todo tu trabajo, la parte afectiva. Sé que el trabajo comenzó por la discapacidad de tu abuelo y que, bueno, de ahí surgió la idea de ver cómo se trataba de accesibilidad para discapacitados en general. Tuvimos además un trato bastante grande con los tratados del ALA, estuvimos varias veces allí y yo personalmente, debo decirlo, aprendí mucho. Me sirvió como experiencia muy grande, ¿no? De ver el ánimo que tienen de mejorar las cosas, ya no para ellos, sino para los demás, ¿no? O sea que creo que el trabajo ha sido un trabajo que merece la pena seguirlo y que no se quieren quedar en el vacío. Así que enhorabuena y muchas gracias. A continuación, haremos una breve intervención meramente académica para debatir el trabajo de hoy. Le paso la palabra a... Hola, Juan Andrés. Pues me ha parecido muy interesante, de verdad, la temática de tu trabajo, porque es en sí mismo una propuesta de mejora para el Ayuntamiento de Cieza. Y además ha llegado donde tenía que llegar, en esa entrevista al funcionario Carlos Verdú. A ver, vamos a la pregunta. Tú que has estado in situ en varias calles y plazas del pueblo, ¿qué nota le darías de 0 a 10? Y quiero conocer tu opinión personal pues acerca del grado de accesibilidad de estas personas con discapacidad motora. Bueno, me gustaría decir con lo que más me he quedado de lo que ellos me han transmitido, que es sobre todo la mejora en las aceras y en el pavimento de pueblo. Hay calles que directamente son prácticamente inaccesibles debido a la inclinación que tienen y a lo que es los adoquines. Que es algo que nosotros no notamos, pero cuando vas en silla de ruedas, el que esté todo el rato la silla es bastante molesto. Y también porque a veces directamente la silla se te pone prácticamente perpendicular, lo que es bastante peligroso. Y le daría una nota, como he dicho en las conclusiones, depende de la zona. En las zonas nuevas, por ejemplo, el paseo de Macho y tal, esas zonas son muy accesibles, le daría un sobresaliente o un notable alto. Y sin embargo, otras calles del pueblo, tirando ya por la zona más antigua, le daría un 5 o un 6. Son bastante mejorables. Le paso la palabra a Javier. Buenas tardes, Juan Andrés. Vamos a ver. Hemos mencionado el tema de que quizás la responsabilidad recae en la administración, ¿no? Que es la encargada de vigilar que todo este tipo de situaciones pues, mejoren de una forma evidente. Pero yo quería saber si en todos estos paseos que habéis realizado, todas estas fotos que habéis echado, por donde os habéis movido, también creo o yo percibo que hay una responsabilidad de los ciudadanos. Es decir, ¿somos los ciudadanos conscientes de que a veces colocamos el coche en lugares, en rampas, o os habéis encontrado con situaciones en las cuales, aunque haya accesibilidad, los propios ciudadanos no permitimos esa accesibilidad? Y si se te ocurre cómo se podría concienciar a todos los ciezanos la necesidad de respetar esos pasos de peatones accesibles y no bloquearlos, etcétera, etcétera. Pues en la observación no participante que hacíamos no vimos nada de lo que acabas de decir. Se cumplió todo, no había nada interfiriendo, pero sí que es verdad que suele pasar, porque a veces he ido con mi abuelo antes de la investigación y sí que a veces pues, había un coche aparcado en medio del paso de cebra o un coche ocupando una plaza reservada en frente de su casa y sí que la gente no se da cuenta de que puede perjudicar a la discapacidad. Y, por ejemplo, lo que has dicho, yo les diría a las personas que piensen que les puede pasar en cualquier momento. A mi abuelo, hasta los 60 años, era una persona totalmente sin ningún tipo de discapacidad. Y eso tú no sabes si en algún momento de tu vida, por alguna desgracia, puedes padecer algún tipo de discapacidad y básicamente eso, que no puede pasar a todo el mundo. Bueno, yo te quería comentar, en las conclusiones hablas de un grado de accesibilidad bueno,
en las zonas que son nuevas, con edificios, con público, y otro deficiente en la zona más antigua. Quizá hecho en falta el plano que has puesto en la presentación, es un plano de un sector concreto de la ciudad, ¿no? Sí. Por donde quizás se movía tu abuelo o la zona que has estado mencionando. Hecho en falta quizá un inventario de todas las déficits, ¿no? que hay y una valoración económica para realmente concienciar de esa necesidad. Pero bueno, aparte de eso, sí que te quería preguntar, esas soluciones que hay en el plan, ¿puedes proponer algún ejemplo de la solución en esa zona concreta que, pues, como tipo calzada única o algún tipo de vado específico o paso de peatón o eliminación de algún ejemplo? Pues algún ejemplo me viene muy bien porque, por ejemplo, al principio de la investigación, en las calles adyacentes al paseo no eran calles peatonales. Y ahora justo, hace escaso un mes o algo así, se hicieron las calles peatonales. Sería eso, sería, por ejemplo, derrumbar lo que son las aceras en los lados pequeños, donde por ejemplo no pueden circular, y hacer calles peatonales. Un ejemplo así, o calles de plataforma única, como es todo lo que es San Juan Bosco, que va al Parque Principal de Asturias, que es llano, no te encuentra ningún tipo de dificultad. Serían ese tipo de ciudad. Bueno, muchas gracias. Bueno, en nombre del tribunal, te damos la enhorabuena por tu exposición y bueno, si quieres aportar alguna cosa más, pues damos por finalizada la ponencia. Muchas gracias. Audio Jungle.